Información y vamos a hablar con un especialista de la OCDE, Marcelo Escaglione, especialista en comercio exterior, para ver qué pasa entre Francia y la OCDE y la Argentina. Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Santiago? Buen miércoles. Buen martes, perdón, hoy es martes. Hoy es martes. Vos sabés que me quedé pensando, siempre que hablamos con vos, nos quedamos en la reflexión acerca de si la Argentina fuera miembro, si sería más fácil un acuerdo del Mercosur o nada tendría que ver. Mira, realmente el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur es algo muy complejo porque, como decíamos la semana pasada, ya son más de 24 años de negociaciones. Imagínate todo lo que cambió el mundo en estos 24 Claro, años. Para darte una idea, Corea del Sur pasó del subdesarrollo al desarrollo en 25 años y todavía no hemos logrado cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Me parece que la situación actual, donde hay un claro bloqueo de Francia y otros países respecto a la parte comercial, exige, como te decía, algunas soluciones creativas. Recordemos que este es un acuerdo que no es únicamente comercial, es un acuerdo que tiene 3 capítulos, tiene un acuerdo comercial, tiene un acuerdo de cooperación internacional y uno de derechos humanos. Y cada uno de estos temas tienen aprobaciones distintas dentro de la Unión Europea. Si fuera únicamente un acuerdo comercial, el acuerdo tiene que ser aprobado por la Comisión Europea, no por los países. En claro. cambio, dado que tiene otros capítulos más amplios, eso dificulta porque tienen que intervenir todas las áreas. Y realmente el hecho que Argentina sea miembro de la OCDE, a lo mejor podría ayudar. Igual es un contrafáctico porque no lo somos todavía, Claro. nos va a llevar mucho tiempo, pero realmente creo también de conversar con distintos actores de nuestro país, de la región y de Europa, que llegamos a un momento en donde evidentemente no se puede seguir esperando mucho más acerca de la evolución. O se firma o no se firma, pero no se puede seguir esperando otros 24 años. Marcelo, en algún momento me suena que los 24 años es una excusa para no realizarlo. ¿Por qué? Porque como bien nos marcabas vos, un Mercosur en Europa sería una invasión de productos demasiado grande para el continente europeo. Hay como una forma de colocar la zanahoria, pero nunca llegar a alcanzarla. Mira, la realidad es que es un acuerdo bastante complementario porque la realidad es que luego de la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania, se ha modificado sustancialmente la cuestión geopolítica en Europa. Europa vuelve a estar en guerra después de casi 70 años y esto cambia todas las cuestiones. ¿Por qué? Porque la guerra produce inseguridad alimentaria, es decir, hacen falta alimentos, la guerra produce inseguridad energética, hace falta energía. Europa todavía sigue muy dependiente de la energía que viene de Rusia. Al mismo tiempo, Europa necesita de los minerales críticos que están mayoritariamente en Argentina y en otros países del continente para ir hacia la electromovilidad, con lo cual es un acuerdo equilibrado. Imagínate que después de 24 años han habido negociaciones para lograr un acuerdo equilibrado. Un acuerdo equilibrado es un acuerdo donde no ninguna de las partes gana, sino que todas tienen que ceder un poco. Claro. Ahora bien, la crisis del sector agrícola francés no viene por el acuerdo de la Unión Europea, porque este acuerdo no está en vigencia. Es decir, que todas las cuestiones que reclaman los sectores agrícolas franceses y de otros países están relacionados con cuestiones propias de la Unión Europea. Ahora bien, estamos en una situación geopolítica donde todo está cambiando, donde nuestro continente es un continente que tiene mucho apetito por parte de otros actores internacionales, como es el caso de China, y acá se puede dar una situación en donde, por algunas cuestiones menores relacionadas con la cuestión de los alimentos,
nos perdamos realmente de firmar un acuerdo que aporta mucho valor a ambas partes, tanto a la Unión Europea como al Mercosur. Estamos hablando de un mercado de 800 millones de consumidores de ambos lados del Atlántico. Claro, ahí, Marce, te pregunto en cuanto a la geopolítica. Mucho se habla que el 20 de enero, cuando asuma Donald Trump, prácticamente se terminaría la invasión de Rusia a Ucrania con un desenlace que para Ucrania tiene de antemano previsto que prácticamente vamos a tener o han tenido una guerra en vano. ¿Qué va a pasar con Europa y su relación con Rusia, entendiendo que en otras guerras también se han enfrentado países y sin embargo hoy tienen un comercio bilateral nutrido? Mira, primero vamos a realmente esperar que asuma Trump y pase de los dichos a los hechos. La realidad es que la causa ucraniana es la causa de toda Europa. En este sentido, Europa no va a dejar avasallarse en el sentido de lo que significa la invasión sobre la soberanía de un país europeo por parte de otro, que además es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estamos hablando de Rusia y estamos también hablando de la cuestión de la anexión de territorios europeos a Rusia. Me parece que una cuestión es la posición que puede tener el presidente Trump en Estados Unidos, que reafirma lo que dijo en la campaña. Hay que ver si esta cuestión es avalada por los dirigentes ucranianos y especialmente también por los dirigentes europeos. Si esto se diera, ¿Europa financiaría y seguiría financiando a Ucrania, más allá que obviamente el cese del fuego estaría dado por un recorte de los presupuestos de Estados Unidos a Ucrania? ¿Europa tendría la voluntad de seguir manteniendo esta guerra entre Ucrania y Rusia? Bueno, eso va a ser un gran desafío, Santiago. Realmente no tengo la respuesta a esa pregunta. Lo que sí puedo decirte es que Europa continúa todavía invirtiendo en presupuesto para la continuidad y el apoyo a Ucrania. Ahora, si el apoyo americano a Ucrania tiende a reducirse o a desaparecer, se ha producido una situación nueva y realmente el alcance de esta nueva situación no lo alcanzo a predecir en este momento. ¿Los conflictos bélicos podrían ayudar a la Argentina en cuanto a precios de commodities? En algún momento la invasión hizo que Ucrania, un gran productor de materia prima agraria, los precios se dispararan. ¿Esto podría seguir dándose así? ¿O Ucrania podría volver a la escena y hacer bajar más los commodities? Mira, la realidad es que en algún momento la guerra va a finalizar. Todavía nos podemos adelantar con qué resultado y con qué negociación. Las guerras no son infinitas, algunas han durado 100 años, pero en algún momento esta guerra va a finalizar. La cuestión es que una vez que finalice la guerra, la recuperación de Ucrania no va a ser inmediata, es decir, va a haber que asignar presupuestos para la reconstrucción de Ucrania, para la reconstrucción de su tejido productivo. Recordemos que Ucrania es la segunda pampa húmeda del mundo, es decir, es tan importante como nuestra pampa húmeda, no solamente en términos de producción de cereales y alimentos, sino también de fertilizantes. Es decir, la salida de Ucrania del mercado mundial ha tenido un impacto importante, pero por ahora te diría, Santiago, que un escenario de fin de la guerra en el corto plazo, por más que falte muy poquito para la asunción de Trump, realmente todavía no lo veo demasiado realista. Claro, y además hay que ver si es con Crimea o sin Crimea, una Ucrania con salida al mar o con los puertos, grandes puertos que tienes en Crimea, o no. Veremos, Marce, qué pasa con esa situación y vamos a seguir desandando también la relación de los agricultores de Francia, ¿no? Porque en algún punto la Argentina cumple con algunas cosas, pero con otras que tiene que ver con la parte ecológica, la Agenda 2030, hay algunas falencias, ¿no? Sí, pero igualmente Argentina ha avanzado muchísimo en estos últimos años. He estado trabajando en estos últimos años junto
con la Unión Europea, y puedo darte fe que el sector agroindustrial argentino está avanzando y está avanzando de manera muy rápida para tener trazabilidad respecto de sus orígenes, tanto de que no representan insumos que vienen de zonas deforestadas, como respecto a la conservación del ambiente. Evidentemente todavía hay zonas de mejora, pero la agroindustria argentina ha avanzado muchísimo en estos últimos años, y me parece que estamos en condiciones de entrar al mercado europeo, como también los europeos están en condiciones de entrar al mercado del Mercosur con sus productos industriales. Esto es un acuerdo en donde las dos partes tienen que ganar. Te dejo una pregunta para la próxima. ¿Es la tecnología la que está ayudando a vía satélite definir de dónde sale cada producto, la trazabilidad, la cadena de bloques? Lo vemos la próxima si es que se han destrabado algunas cosas, porque hoy la tecnología te permite no tener que creer en lo que te dice lo firmado, sino poder verlo, investigarlo y tener un soporte inalterable. Totalmente, y hay empresas europeas que están en la industria aeroespacial que se dedican a esto, y es justamente esta industria la que es capaz de certificar efectivamente estas cuestiones de trazabilidad de las que estamos hablando. Marce, entonces para la próxima la tecnología como llave para la trazabilidad de los productos argentinos hacia Europa. Gracias, Marce. Un placer como siempre, hasta la semana próxima. Gran abrazo. Marcelo Escaglione, especialista en comercio exterior y la relación de Francia y la OCDE, además de la geopolítica. ¿Qué puede pasar con la situación de Europa luego de la resolución que muchos no vemos que pueda determinarse, más allá de lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la situación de Ucrania y de Rusia para Europa?